Seguimos aquí en Basta de Cháchara, momento de recibir al escritor Joaquín Doldán con su libro. La tinta está fresca porque llegó hoy, salió hoy. Estamos hablando de este libro llamado Un barrio llamado Rosenkopf. Joaquín, Sí, bienvenido. fresco está, Fresco de verdad. mismo, ¿eh? No se puede leer. No, está muy bien. Es increíble porque es de las únicas, es particular del apellido, lo reconozco, Sí. pero que vos decís Rosenkopf y no necesitas decir más nada. Es un género literario en sí mismo. ¿Verdad? Sí, Digo, no sí, necesitas ni decir el ruso, ni Mauricio, ni el rehén, claro. nada. Con Rosenkopf Con te Rosenkopf alcanza. ya dice. De hecho, Matilde, su esposa, en un momento cuando hablábamos, peloteábamos títulos, había uno que era Barrio Rosenkopf, que me parece que también decía, teníamos claro que tenía que incluir la palabra barrio en el título porque el barrio está muy presente y lógicamente era, como es una suerte de biografía de Mauricio, era muy importante que tuviera el apellido de él, ¿no? Eso quería saber. ¿Es una biografía? ¿Qué tipo de biografía? Si es que lo es. Claro, yo cuando hice la biografía de Cacho de la Cruz, había jurado que era la última biografía que hacía en mi vida. Y en uno de los encuentros con Mauricio justamente, se habló de la posibilidad de eso. Ya había una biografía de Rosenkopf anterior, pero que tiene unas décadas atrás, y nos lo planteamos cuando empezamos a explorar esa posibilidad de hacerlo tipo biografía. Yo no soy historiador, no soy periodista, digamos, de formación, y sí soy escritor. Entonces siempre como que quedó claro que la perspectiva que le iba a dar es la perspectiva de un escritor. Pero por otro lado, Mauricio y yo teníamos en común dos cosas que eran bastante importantes para este caso. Una, que somos dos tipos de barrio, que está muy presente. O sea, somos dos tipos de barrio que terminaron estando en un mundo quizá que en principio no está pensado, no está frecuentado comúnmente por la gente de los barrios. Entonces, ese nexo que tenemos en común y el hecho de esto, ser escritores, tener como los mecanismos que te hace que cuando te pasa algo en la vida o le pasa algo a otro o alguien te cuenta una historia, vos ahí generás una historia que puede tener diferentes formatos, un poema, un cuento, una novela, es un poco la historia. Entonces, en realidad para mí es una novela, yo lo encaré como una novela cuyo protagonista es el escritor Mauricio Rosenkopf. Pero no es novelado, no es ficción. Claro, Lo que uno va a encontrar sí aquí, más allá del Ahí va. tratamiento que le hayas dado, Todo es realidad. sucedió. Lo que sí tiene es que yo tomé algunas licencias de ficción. Yo hay momentos que ni Mauricio se acuerda lo que pensaba en ese momento, o lo que pudo haber pasado alrededor, y yo eso sí me atrevía a ficcionarlo. Me atrevo a decir que si no pasó así, le pegué en el palo. No pudo haber sido muy diferente, pero sí para que tuviera el tratamiento de una novela y para que tuviera la narrativa, que para mí eso era importante, también pensando inclusive en las nuevas generaciones, ¿no? Que es una cosa que lo que trabajamos en docencia y con adolescentes sobre todo nos obsesiona mucho, no alejarlos de la lectura, al contrario, entonces que tuviera eso cinematográfico, si quiere, Sí, ¿no? Las escenas, el hecho de que tenga una escena que se pueda ver, que se pueda oler, que se pueda tocar. Entonces, claro, para eso tenés que salir un poco de la parte biográfica estricta de la entrevista, ¿no? Claro. ¿Qué edad tiene hoy Mauricio y en qué momento vos paraste el libro? Claro, bueno, nos está escuchando, así que tendremos que decir menos, perdón, ruso, ¿no? 9-2, estamos hablando de 92 años, y yo me atreví, inclusive en los últimos momentos, a no pararlo. Tiré como líneas, porque yo sé lo que él está escribiendo ahora, o sea que tiré líneas como para que esto siga vivo unos cuantos añitos más, porque sé lo que está escribiendo, sé lo que va a publicar el año que viene, tengo ese truco. Entonces, y claro, ahora tenemos como una relación tan cercana en cuanto a eso que conozco los mecanismos que él está empleando para escribir lo próximo que va a escribir y de dónde viene inclusive hasta con la relación con lo que removimos con este libro. Entonces, usé eso para que el libro tuviera como una continuidad. Yo me atrevo a decir eso, que hasta en su último capítulo es hasta profético en cierta forma. Algo en realidad capaz que ya podemos ver, no quiero contar mucho para que la gente lo descubra, pero hay algo que ya podemos ver en los barrios, que es un poco, lo hemos hablado mucho con él, es una situación que sería peligrosa que empeorara. Tiene que ver con la ausencia de niños en las calles, ¿no? Sí, sí. Y bueno, un poco va por ahí, ¿no? Tiene ese Más espíritu. allá de tu relación con el ruso, de lo que la gente va a poder leer,
¿Qué descubriste vos en este proceso de escritura del libro? Eh, ¿Y qué va a sí, descubrir la gente? De lo que ya, porque como de vos lo que, decís, ya claro. hay una biografía, no es una Sí, sí, sí. persona archiconocida, la gente habrá leído Todo él. todo lo que De escribió, hecho, que es una maravilla, claro. pero ¿qué puedo descubrir yo? ¿Qué descubriste Sí, vos? yo de hecho te confieso que hubo momentos donde dije, este libro, pensé que no tenía sentido o que no iba a salir. Primero porque, claro, yo quería que el hilo de las escenas del libro tuviera que ver con su obra. Y como su obra no para, o sea, entre que yo empecé a escribir este libro y salieron 2 libros más de él, ¿no? Y aparte sabía que estaba escribiendo otro. Entonces en un momento hasta tuvimos que hacer un pacto de caballeros, decir, No digo, escribas más, no escribas más, no o sea, publiques no más por lo publiques menos. más por unos meses para que yo saque este y tenga como sentido, ¿no? Pero descubrí muchas cosas porque la dimensión humana te da muchas cosas, pero lo que sí más me llamó la atención que lo destaco en el libro y que seguramente si lo pensás todo uno se daría cuenta, pero cuando lo ves con la distancia más te llama la atención. Mauricio es un tipo que era amigo de Benedetti, Galeano, o sea, se codeó, peló duro, o sea, no hay, hizo trabajos con Jaime Ross, o sea, los grandes artistas e intelectuales de este país están hermanados con él. Sin embargo, los grandes protagonistas de sus historias son gente de barrio. Eh, son gente que son nuestros vecinos, que podríamos estar junto con nosotros. Ujú. El Negro Varela, el Tito, el albañil que vivía arriba, el zapatero de la esquina, el panadero, Doña Rosa. Entonces eso a mí me parece fascinante, como una persona, sus protagonistas, y te diría más, sus referencias intelectuales están ahí. Y eso a mí me parece como fascinante, ¿no? Porque uno siempre tiende, cuando le haces entrevistas a escritores, a artistas, vos te pasará, le preguntás qué estás leyendo y el tipo te dice Borges, ¿no? Como para hacerse... Y él seguramente, el ruso, te contara la historia de eso, el Negro Varela, que era uno que iba con un carro, ¿no? Con el Sí, 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 Chevrolet, sí, sí. juntando cosas. Claro. Y eso a mí me parece fascinante, ¿no? Ujú. Y tiene que ver aparte con una riqueza de un Uruguay que capaz que ya desapareció y no nos dimos cuenta, que es el Uruguay de los barrios, ¿no? En algunos barrios, por suerte, se conserva y en otros luchamos para que se conserve. Leyendo entonces este libro uno puede llegar a encontrar a el hombre en el barrio y al barrio en el hombre. Claro, por eso el título, porque yo creo que aparte él, en toda su obra, lo que creó fue una especie de lugar, una especie de Macondo, una especie de Santa María, que está capaz que geográficamente más delimitado en algunos momentos, en Garibaldi y Humaitá, por allá por Gonzalo Ramírez, en pedacitos de Montevideo, que si uno los junta, tiene hasta lo que era antes un Cantegril en un costado. Uno podría hacer como un mapita de un lugar que eran los lugares que él transitó durante toda su vida y donde fue colocando personajes, sensaciones, vivencias e historias, ¿no? Que eso al final es lo que le da Y cuerpo, ¿no? fíjate vos que en esta entrevista que estamos haciendo, en ningún momento todavía hablamos de la dictadura, Claro, ¿te das cuenta? que parece como es como un tema Y como indisoluble o inevitable, sí. totalmente Sí, inseparable del ruso. sí. ¿Cuánto hay Sí, y hay de mucho, eso en el libro? hay mucho porque él estuvo guardado mucho tiempo, como dice él. Hay mucho. A fin fue la parte que más me costó, por esto que te digo. Primero por no ser historiador, yo era un niño, no, Además, es cierto que era un niño cuando pasó, pero sobre todo porque se ha escrito mucho, se ha escrito tanto con respecto al tema de la historia de los Tupamaros, ellos mismos han escrito mucho, se han escrito tantas versiones, revisiones y todo. A mí me parecía que estaba bueno rescatar lo que él había vivido, cómo lo había vivido él. Que hay algo que fascinante de las biografías, que un mismo episodio contado por dos personas que lo vieron puede tener como matices de diferencia. Entonces, como acá, a mí lo que más me parecía fascinante de eso es, bueno, primero es cómo una persona como Mauricio, un artista, termina siendo guerrillero. Como, qué resortes le tienen que haber movido, qué tiene que haber pasado en una vida de un tipo con una familia como la de él, que vivía en un barrio como el de él, para que dé un salto así. ¿Qué habrá pasado ahí? No lo quiero contar de vuelta para que la gente claro. lo descubra, pero que tiene que ver con la sensación de injusticia, ¿no? Cuando vos vivís en un país que te dicen que es la Suiza de América y de repente vas y descubrís que hay compatriotas tuyos que le pagan con cartones o que los niños comen tierra para... Entonces, claro, eso, yo entiendo eso.
yo que en el Cerro también pasa, y pasó durante toda la historia del Cerro, de que vos a veces sentís la discriminación o cierta marginación casi a propósito de hacia tus propios vecinos, aunque vos no la estés sufriendo directamente, esa sensación de injusticia, de rebeldía, y cuando te parece que se te cierran todas las puertas posibles, soñar lo imposible. Eso al fin y al cabo es un revolucionario. Y después cuando pasa eso de que él, su proceso de estar en la cárcel y después el ser rehén, que es otra condición como todavía peor, más dura, y bueno, todo lo que pasó, a mí lo que me parece fascinante de ese momento es cómo el tipo se encerró en la literatura. No se encerró, sino al revés, ¿no? Encerrado ya estaba, pero cómo nadie podía encerrarlo, porque yo creo que eso a un artista, sobre todo quizá a un escritor, pero a los artistas en general les pasa, es muy difícil tenerlos presos, porque vos lo metés en el fondo de un pozo y el tipo está soñando con su barrio, con sus paisajes, con sus recuerdos. Escribió La Margarita, que es una de las más bellas obras de amor, en hojillas de cigarro, estando en el fondo de un pozo después de una tortura. O sea, ¿cómo puede ser que una persona encuentre algo tan bello y algo tan puro como una relación de amor adolescente en una situación tan extrema? Y eso creo que eso define lo que es un artista, eso es lo que es un escritor. Entonces, eso me parece súper valioso. ¿Dónde queda este barrio? Y el barrio Rosenkopf queda, yo creo que queda en sus libros, queda en toda su obra. Ojalá nos miren lo suficiente como para que un día, es lo más cerca que estamos de un Nobel, yo estoy seguro. Tiene una obra fascinante, compleja, muy poliédrica, y yo creo que hay que visitarlo, hay que recorrer su obra y hay que recorrer su vida, ya te digo, miradas desde este ángulo, ¿no? Más allá de, yo creo que hay que dejar de lado, más allá de la política, muchas veces que veo que la política como que nos embarra, sobre todo en la parte del partidaria, ¿no? Sino la parte sobre las ideologías, que eso sí está bueno. O sea, ¿qué grupo de pensamientos te mueve hacia pensar, si vos qué crees, que basta con que vos te salves o te gustaría que salvara a tu colectivo, tus vecinos, tu barrio, y que todos seamos felices y estemos bien, como muchas veces pasó, ¿no? Porque nosotros tenemos la suerte de vivir en un país en que muchas veces muchas personas estaban bien y tenían bienestar, y entonces yo creo que eso no hay que perderlo de vista. Fue difícil resistir a los encantos del ruso porque él te pone a hablar y vos quedás... Sí, Vos decís, ¿qué estoy haciendo acá, no? O sea, ¿cómo fue esa cosa claro, de soy escritor, vengo a escribir un libro? El libro lo escribo yo. Claro. Yo tengo 200.000 horas de grabación, imagínate, horas y horas de conversación, donde muchas veces, claro, las conversaciones hablamos de cosas de los propios libros, pero curiosamente yo encontraba los lugares en otras conversaciones, en cuando llamábamos por teléfono, que a Russo tenía un radar, cuando lo llamaba yo me decía, aquí está su disco, me daba mucha gracia, aquí está su disco, y nos podíamos hablar de otra cosa, o de un encuentro y todo, y de repente te tiraba algo, o esto, cuando yo veía cómo generaba los libros nuevos, yo decía, esto está bueno. A él se le cae un libro en la cabeza del padre y se acuerda de una historia del padre y de ahí escribe Los silencios del viejo. Entonces, a mí ese acto que es tan lateral me parece maravilloso al proceso de escritura, porque es un poco lo que vive uno, ¿no? A mí me agarrabas hace 5 años, me decía que iba a escribir este libro, y yo te decía, imposible, ni siquiera lo conocía. Sin embargo, lo que te digo, en el libro de Cacho hay un episodio donde se conoce con el ruso. Cacho un día me dice, qué gana de verlo, que tengo, yo me llevaba bien. Digo, no debe ser difícil. Lo conecto, terminamos tomando un café los tres, él tira la posibilidad de una biografía, Cacho dice, habla con él, y termina sucediendo eso. Porque yo creo que los resortes de la creación, los resortes artísticos, si yo te pregunto qué obra de teatro vas a hacer el año que viene, podés suponerla, pero capaz que un día te cruzás con uno acá afuera, y a mí esas conexiones me parecen maravillosas. Y yo creo que, de vuelta a los barrios, es un lugar, cuando estamos afuera, cuando estamos en la calle, y cuando nos damos uno con los otros, cuando salimos de nuestro mundo, que el celular lo ha empeorado, aparte, ¿no? Porque nos metemos todavía más hacia adentro de nosotros, cuando salimos al exterior y nos conectamos entre nosotros, es donde encontramos eso, los episodios sorpresivos que nos pueden ir desencadenando lugares de creación nuevos como sucedió acá. Pensando en esto que vos decías, ¿no? También escribiendo para las generaciones futuras, ¿verdad? Que desconocen
más del 50% de la peripecia vital del ruso, ¿no? Digo, uno piensa que antes había 3 generaciones, ¿no? La dominante, la declinante y la ascendente. Sí. Ahora hay Es verdad. 15 generaciones simultáneamente. Un pibe de 20 años no tiene que ver con uno de 30, ni uno de 30 con uno de 40. O sea, están como, me explico a lo que Totalmente. voy. Sí, de hecho, ¿Cómo haces para tratar de que a esas generaciones que están tan despegadas, Claro. aun cuando vivamos en el mismo país, Totalmente, sí, sí, sí. les llegue, ¿verdad? Sí, de hecho yo ahí tuve, eso yo lo hablé mucho con él porque me parecía muy importante. Cuando hablas de la tortura, por ejemplo, ellos, los que sufrieron, le llaman la viaba, porque pasaban por la viaba, no sé qué. Y yo decía, mirá, yo cuando hable de la tortura en el libro, los episodios donde se habla de la tortura, yo le voy a poner nombre. Se va a llamar La Tortura. Y voy a describir que él no le gusta hablar, me imagino, como toda la persona que fue torturada, capaz que no le hace gracia hablar de eso, ¿no? Pero yo pensando en la generación jóvenes, bueno, me parece que las palabras a veces, por repetirlas, pierden fuerza. La viaba es alejada aparte, ¿no? Pero Claro, la además de misma, te voy a dar no una sabría, viaba, me decía mi viejo a mí, ¿viste? Claro, Digo, claro. o sea, nada más Exacto. lejos. Era claro. O darse la viaba que en Argentina También. que pintarse el pelo. Yo creo que hay que describir y saber en qué consistía eso. Porque uno a veces, si no queda en la palabra así, se cometieron excesos en la dictadura. Y no estamos hablando de que se violaban mujeres, que se secuestraban bebés. O sea, estamos hablando de lo que estamos hablando. Y yo creo que la tortura estamos hablando de eso, ¿no? De hacerte pasar electricidad por el cuerpo, meterte la cabeza en un tanque de agua y hasta casi morir. Y para hacerte preguntas para que delates a otros compañeros, a los que vos sabés que le van a hacer, en el menor de los casos, lo mismo que te están haciendo a vos. O sea, es ese bucle de crueldad que yo creo que hay que ponerle nombre. Y ya te digo, a mí el trato con los adolescentes, porque también es cierto que capaz que la generación del ruso, al alejarse de la vida del adolescente, se da cuenta de que ellos son más explícitos que nosotros. Así como te digo, son más cinematográficos, que son más de imágenes porque consumen muchos videos, son más explícitos. Entonces yo creo que ahí también es donde uno en el momento dije, yo esto se lo voy a describir, aunque no nos haga gracia y aunque sea duro el momento, vamos a describírselo para que las generaciones jóvenes sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de eso. Objetivamente, aparte, porque es algo que ocurrió así. Entonces, y también es eso, ¿no? Plantarse en el lugar de la verdad. En el mundo de las fake news y de las versiones y de las opiniones, viste que la gente te tira cualquier verdad y dice, bueno, esa es mi opinión, como si eso le diera valor alguno al error o a la falsedad. Entonces yo creo que plantarse en un lugar de verdades objetivas, inclusive puede parecer contradictorio, pero la ficción, en cierta forma, es una verdad, es una forma de verdad, que es diferente a la mentira. A la mentira a propósito, a la mentira para engañar, Intencionada, claro. intencionada, para generar otra cosa diferente a la... Entonces yo creo que ese tipo de cuidados, digamos, o de dogmas, llamémosle, yo traté de mantenerlos en toda la novela justamente para eso, ¿no? Pensando en que ojalá haya jóvenes que pasen por este barrio y que por este barrio lleguen a la obra de Mauricio libro por libro, porque está una cosa que yo me preocupé, están todos los libros mencionados, algunos de forma explícita, otros de forma lateral y otros de forma simbólica, haciendo alguna referencia a alguna frase o algún episodio. ¿Cuándo se pone la venda y cuándo se presenta? Está ahora mismo en todas las librerías del país, está ahí, así que se puede ahora mismo adquirir. Y tenemos pactado una presentación en la Fundación Mario Benedetti el martes 22 a las 6:30 de la tarde, que va al ruso también. Y después hay un congreso de profesores de literatura, creo que es 24, 25, 26 de este mes, y el tema es Rosenkopf. El tema de todo el congreso es Rosenkopf y vamos a estar el viernes dentro de ese congreso, uno de los días hablando, se va a hablar de toda la obra de él, pero el viernes se va a hablar específicamente de este libro. Joaquín, un placer conversar contigo. A vos, Mándamele como un saludo a Rus. Pero cómo no, salgo a Ex Gaider. vecino del barrio Punta Carretas. Sí.